Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 13. Vamos a avanzar en este capítulo, en donde vamos a ver, pues en específico, la traición de Judas, ¿verdad? Y bueno, una constante en la vida del creyente, algo que con frecuencia escuchamos decir, pues es que obedecer no es fácil. Muchas veces cuando se enfrenta a la prueba, expresamos lo siguiente, es que esto me rebasa, ¿no? Nos sentimos rebasados. Y ahí es donde estamos en la mejor posición, porque una vez que nosotros decimos, yo no puedo con esto, es cuando pues el poder de nuestro Señor se manifiesta. Jesucristo pues fue probado en todo y se mantuvo sin pecado. Hoy veremos cómo enfrentó la prueba con Judas Iscariote, esta prueba de traición, pero como veremos, la traición no es un accidente, y para que nos pongamos nosotros un poquito en frecuencia, pues entendamos también que la prueba no es un accidente, sino algo que está perfectamente controlado por nuestro gran Dios. Hoy veremos que Juan mostró que la prueba o bien la traición obedecía a la escritura. Vamos a ver también cómo es que la traición o la prueba, pues también provocó emociones parecidas a esas que nosotros sentimos, ¿verdad? Pero debemos entender que aunque la prueba provoque emociones, estas emociones no nos deben de dominar. También, pues vamos a ver que, como en el caso de Judas, pues la traición no fue anticipada. Ninguno de los que estaban con el Señor pudo anticiparse a ella. El Señor obviamente la conocía, pero a través de esta prueba de traición, ¿verdad?, hacia nuestro Señor, pues el Señor pudo delegar hacia nosotros un poder especial para predicar su evangelio. Vamos a ver 4 cosas que nos dicen que la traición o bien la prueba no es un accidente. ¿Por qué? Pues porque la traición o la prueba obedece a la escritura. La traición o la prueba provoca emociones, no puede ser anticipada, pero también esa traición o esa prueba, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues nos comprobó el poder de Dios. 4 cosas que debemos de saber y que nos ayudan a confiar plenamente en nuestro Dios. Vamos a leer Juan capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 18, del versículo 18 y hasta el 30. Juan 13, 18 al 30. Dice así: no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora nos digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él, entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres.
Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Bueno, dijimos como primer punto, vamos a ver que la traición obedece a la escritura. Meditemos en esto. La escritura en su sabiduría nos permite ver cómo la oscura traición de Judas se entrelazó perfectamente con el plan de Dios, todo para que la deidad de nuestro Señor fuera comprobada, afirmando así nuestra fe y delegándonos con autoridad la bendición de llevar este mensaje de esperanza. Miren, la traición obedece perfectamente a la escritura. Dice en el versículo 18, no hablo de todos vosotros, yo sé a quién es elegido, mas para que se cumpla la escritura. Todo lo que está sucediendo con Jesucristo en esta semana de la pasión estuvo perfectamente programado por nuestro Señor. Estamos en lo que se denomina la última cena y en medio de esta cena la traición de Judas va a ser evidenciada. Jesucristo en su omnisciencia, nos dice ahí el versículo 18, sabe que no todos los que están presentes en esta cena son verdaderos. Por eso dice, no hablo de todos vosotros. Sin embargo, tenemos que resaltar que él dice, yo sé a quién es elegido. Cuando estudiamos el capítulo 6, versículo 71, él dice, yo sé que entre los que he escogido, uno de vosotros es el diablo. Jesucristo sabía que todo esto había sido determinado por su Padre y cuando dice que todo sucedió para que se cumpliese la escritura, si tienen ahí una Biblia con referencias, notarán que dice que se refiere al Salmo 41:9. Vayan a ver el Salmo 41:9. Ahorita regresamos a Juan 13. Esto es una forma en la que Jesucristo nos dijo que la Biblia interpreta a la Biblia. Este es uno de los principios de interpretación más importantes. La Biblia interpreta la Biblia y nos lo mostró entrelazando esta verdad del Salmo 41:9 con la traición de Judas. En el Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este salmo hace referencia a David, es un salmo de David, si lo ven en el título, y está hablando de la traición hacia David. A David lo traicionó Absalón, su hijo, Aitofel, su consejero íntimo, Adonías, su otro hijo, y Joab, su general. Todos estos traicionaron a David. David está hablando de esta traición, pero estos traidores, ¿verdad? Pues están siendo una muestra de cómo la traición de Jesucristo es algo similar. Pero aquí hay una relación muy interesante. Jesucristo es de la descendencia de David. Entonces, del mismo modo que David fue traicionado, Jesucristo aplica esa verdad ahora a su vida. Jesucristo entrelaza estas verdades para dar fuerza a su deidad. Él es el descendiente de David, él es el rey prometido que se sentaría en el trono de Israel para siempre. Pero vean ahora Lucas 22:22, al respecto de cómo todo ya estaba dicho antes de que Cristo estuviera en la tierra. Lucas 22:22, vayan ahí, nos habla de que todo lo que Jesucristo vivió y padeció estaba determinado muchísimo tiempo antes. Dice así Lucas 22:22. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. A pesar de que todo esto había sido dicho, va a haber una responsabilidad muy grande en el traidor. El Salmo está diciendo claramente que él sería traicionado y no es un accidente, sino que este traidor obedece a un plan perfecto de nuestro Dios. Pero todo esto sucedía para que se cumpliera la escritura, para que en especial el Salmo 41:9 fuera cumplido. La traición está obedeciendo o siguiendo a la escritura
tal como fue determinado por Dios. Y Jesucristo entrelaza la traición de David y muestra que este salmo también anunciaba la traición de Judas. Jesucristo está entrelazando estas verdades para que los que lo vieron y los que lo leemos hoy comprendamos que Jesucristo es Dios. De él hablaba toda la escritura. Todo lo sucedido obedece a la escritura también para comprobar verdades. Vean el versículo 19. Dice Juan 13:19. Desde ahora os digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Jesucristo ha anunciado su muerte con anticipación, pero aquí está anunciando unas horas antes que Judas va a ser quien lo traicione. Solo Dios puede anunciar con anticipación lo que puede suceder. Y aquí es donde Dios Padre y Dios Hijo nos muestran que son iguales. Del mismo modo que Dios Padre puede anticiparse a lo que va a suceder, Jesucristo siendo Dios también se puede anticipar a lo que va a suceder. Y vayan a otro texto, vayan a Isaías 46. Isaías 46, 9 y 10, porque ahí en Isaías 46, 9 y 10, Dios Padre está diciendo que Él es el único que puede anunciar las cosas antes que sucedan. Y Jesucristo, siendo Dios, entrelaza estas verdades para que comprendan los que lo escucharon y nosotros que lo leemos, que Él es Dios, para que comprobemos la verdad de que Jesucristo es Dios. Dice Isaías 46, 9 y 10. Este es un mandato, también digo, comentario ahí extra, a estudiar la historia. A veces queremos borrar incluso la historia familiar, pero este es un recordatorio de que debemos de estudiar la historia y en especial nuestra historia como iglesia. Isaías 46, 9 y 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios Padre anunció desde el Salmo 41:9 la traición y Jesucristo está mostrando cómo era que esta verdad se entrelazaba con lo que estaba pasando. Él sabía perfectamente que sería traicionado. Él lo tenía bien claro todo esto. Y hoy, si bien nosotros no sabemos quién o cuándo nos van a traicionar, porque no está escrito en la Biblia nuestro nombre y no dice ahí, Antonio, tal persona te va a traicionar, o pónganle su nombre, no dice ahí quién nos va a traicionar de manera personal. Pero lo que sí sabemos es que todas las cosas que suceden están determinadas por Dios. Cuando nos llega la traición o la prueba, eso es ahí donde hacemos el enlace, la traición es una prueba. Cuando nos llega la prueba, es porque Dios así lo ha determinado. No es algo accidental, es algo que Dios determina para probar. Y por eso les dice ahí en el versículo 19, Juan 13:19, se los está diciendo antes para que cuando suceda, les dice, creáis que yo soy. Este yo soy siempre lo vamos a relacionar con Éxodo 3:14, en donde recordarán que Moisés pregunta, ¿verdad? Después de que Dios le dice, ve y habla al pueblo, le dice Moisés, ¿y de parte de quién les voy a decir que voy? Y entonces Dios le dice, diles que vas de parte del yo soy. Les dirás, yo soy, me envió a vosotros. Cuando vemos que lo que Dios ha dicho se cumple, no tenemos otra opción más que creer en lo que la Biblia dice y vivir de acuerdo con lo que la Biblia dice. Todo obedece su voluntad y su voluntad está revelada en la Escritura. Esa voluntad para nosotros. Jesucristo entrelaza las verdades y muestra con anticipación lo que sucederá
para que creamos. Entonces, todo esto obedece a la Escritura para que nosotros tengamos la confianza de que la Escritura es la autoridad de Dios, es la autoridad revelada de Dios. Y ahí viene entonces Juan 13, versículo 20. En Juan 13, versículo 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este pasaje salta un poquito como sin relación con la traición, pero la relación tiene que ver con el cumplimiento de la Escritura. Ya hemos hablado de esta frase, de cierto os digo, que en el griego sonaría amén, amén. Eso quiere decir de cierto os digo, amén, amén, indicando que lo que va enseguida es una verdad que tiene que ser muy bien entendida. Regresando un poco al versículo 19, en su relación con Éxodo 3:14, yo soy, me envió a vosotros, guarda una relación perfecta con lo que dice aquí. Eh, eh, el Señor Jesucristo enviará al grupo de apóstoles a predicar. Del mismo modo que Él fue enviado, ahora Él está enviando a todos los apóstoles a predicar. Y piénsenlo, acaba de anunciar que uno será el traidor y ahora anima a los demás porque ellos van a salir enviados por Él. Hay uno que es el traidor, hay uno que no lleva autoridad, pero el resto la tiene totalmente. Y esto nos habla de que hay una solemnidad en la predicación de la palabra. Es algo muy serio, es algo muy fuerte. Cuando ustedes salgan a predicar, lo deben de hacer de manera solemne, les decía el Señor a los apóstoles. No se preocupen por ustedes mismos. Cualquiera que los recibe, me estará recibiendo a mí. Y aquel que me recibe a mí está recibiendo a mi Padre, quien es el que me envió. Esto es algo de mucha responsabilidad, fíjense bien, para los que nos escuchan, para los que nos escuchan. Predicar el Evangelio, si sucede que nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros. No se ofendan cuando ustedes tratan de hablar de Cristo y la gente se burla de ustedes o los trata mal. No, a nosotros no nos están rechazando a Jesucristo y a Dios Padre. Y puede ser que tu predicación, la forma en la que tú prediques ahí, puede ser que sea débil. Incluso yo podría decir, a veces predicamos en ignorancia. A veces no tenemos todas las respuestas que nos hace la gente a la que le predicamos, pero si sucede que nos rechazan, están rechazando a Jesucristo. No debemos de tomar esto a la ligera. Este oficio tan noble que nos ha dado Dios a cada uno de nosotros, el de predicar el evangelio, debemos hacerlo como podamos. Entendemos cuáles son las 4 leyes o los 4 pasos del evangelismo. Acuérdense, y esto cuando vamos a predicar lo deben de tener en su mente. Primer paso, Dios es el creador del universo y Él puede demandar de todos nosotros lo que Él quiera, porque Él nos creó. El barro no le puede decir al alfarero por qué me creaste. Dios tiene el derecho de pedir de nosotros lo que Él quiera. ¿Y qué es lo que pide de nosotros? Perfección, santidad perfecta. Segundo paso, nosotros somos pecadores completamente imperfectos y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede alcanzar la perfección que Dios demanda. Tercer paso, ¿verdad? Dios, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, mandó a Jesucristo a que muriera por nosotros. Y a través de Jesucristo es que podemos alcanzar el nivel de santidad que Dios quiere, no porque lo alcancemos, sino porque el Señor considera que Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados y eso es lo que nos hace aceptos, es por lo que Él nos recibe como sus hijos, nos da derecho a ser a sus hijos. Pero para que tú puedas aceptar ese regalo de salvación, cuarto paso,
tienes que arrepentirte. Para poderte arrepentir, lo primero que tienes que hacer es reconocer que eres un pecador, que en ti mora el pecado y que por más que te esfuerzas por tener una santidad perfecta, no lo logras. Requieres arrepentimiento. Miren, ¿se dan cuenta la solemnidad que tiene compartir el evangelio? Cuando nosotros compartimos el evangelio, tenemos la autoridad de Dios y si alguien lo recibe, recibe a Jesucristo y recibe a Dios. Pero si alguien lo rechaza, está rechazando a Jesucristo y a Dios. Y esto nos debe de doler en nuestro corazón. Hay veces que, y yo he cometido este pecado también, ¿verdad? Que de repente decimos, bueno, ya le compartí tantas veces el evangelio que ya que se vaya al infierno. Es un necio, no entiende. Pero que nosotros tenemos que saber que quien lo va a hacer es Dios, no nosotros. Y debemos compartir tantas veces como sea necesario. Esto es autoridad divina, autoridad de Jesucristo, quien es Dios, conforme a la Escritura, porque en esta prueba, en esta traición, Jesucristo está comprobando, yo soy Dios, solo yo puedo decirles con anticipación lo que va a suceder. Esa autoridad fue delegada en nosotros los creyentes para compartir las buenas noticias de salvación. No tenemos que temer a las dificultades, pues la Escritura nos enseña cómo hasta la traición sirvió con un propósito divino. Se entrelazó para comprobar quién es realmente nuestro Señor y para delegarnos a nosotros, su iglesia, la autoridad de compartir este mensaje de redención. La traición obedece a la Escritura. La traición no es un accidente, pero sin embargo, a pesar de que el Señor conocía todo esto, provocó emociones en él. No solo en él, sino que esta traición que era inminente, a Jesús le provocó tristeza, por eso que vendría, pero los discípulos ajenos a la verdad se consumían en la duda. Entonces, dos emociones vemos aquí. Primero, vean, a Jesucristo le provocó conmoción, dice ahí que se conmovió. Vean Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Jesús se conmovió en espíritu. Esta actitud de Cristo fue mostrada al menos dos veces en la narrativa de la resurrección de Lázaro, cuando María vio a Cristo, corrió a él y llegó llorando, y dice Juan 11:33, que al verla se estremeció en espíritu y se conmovió. Pero los que vieron esto, de inmediato cuestionaron cuando ven el llanto de María que se acerca a Jesús, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos del ciego hacer que Lázaro no muriera? Y nuevamente se nos dice que Jesús se acercó al sepulcro de Lázaro profundamente conmovido. Esta es una emoción que va asociada a la tristeza. Puede incluso ser con temor o ser algo que provoca miedo, algo que asusta. Jesús experimentó emociones como cualquiera de nosotros puede experimentar, sabiendo que iba a llegar la traición, pero más aún sabiendo que él tenía que mantenerse obediente. Yo creo que si Jesucristo hubiera usado terminología moderna, también Jesucristo hubiera dicho, en lugar de que la escritura nos dijera se conmovió, diría, y esto rebasaba a Jesucristo. Él decía, ¿cómo va a suceder esto? Pero él sabía que tenía que obedecer la perfecta voluntad del Señor, porque esto estaba dicho en la escritura, se entrelazaba la vida de David con la vida de Jesucristo. Para Jesucristo fue duro, para Jesucristo fue difícil, pues con esta emoción que está manifestando, nos enseña que obedecer a Dios
nunca ha sido fácil para nadie. Obedecer a Dios significa sacrificio vivo. Obedecer a Dios puede llevar a una muerte misma, como sucedió con Cristo. Esa debe de ser la idea. Tengo que obedecer y obedecer hasta la muerte. Demos gracias a Dios que no nos tocó vivir en medio de las persecuciones de los inicios de la iglesia o en medio de la denominada reforma protestante. Si nos vamos a los inicios de la iglesia, tenemos a Clemente de Roma ahí por el año 100, fue lanzado al Mar Negro con una ancla atada al cuello para que sus seguidores no recuperaran el cuerpo. Ignacio de Antioquía, quien murió alrededor del año 107, devorado por los leones. Y cuando iba camino a su martirio, él dijo: seré trigo molido de mi Dios por los dientes de las fieras para convertirme en el pan puro de Cristo. En los inicios también está Policarpo de Esmirna, quien fue discípulo del apóstol Juan y quien murió en la hoguera por ahí del año 155. Y él le dijeron: si niegas todo esto, si reniegas de Jesucristo, no te quemamos. Y él dijo: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo pues podría yo blasfemar de mi rey y mi señor? John Huss, John Wycliffe, Ulrico Zwinglio, obviamente Lutero, pero John Wycliffe, muy interesante porque él muere de muerte natural en 1384. Él se le conoce como la estrella de la mañana de la Reforma, o bien uno de los prereformadores, fundador de los Lollardos, así se llamaban, que iban predicando de lugar en lugar solo con la Biblia y diciendo: no se tiene que ser clérigo, no se tiene que ser sacerdote para que podamos hablar de la Biblia. Él promovía la Biblia en el idioma del pueblo y sus primeras traducciones son al inglés. Él muere en 1384. Muy interesante esto. Y para 1415, 30 años después de su muerte, fíjense, 30 años después de su muerte, lo declaran hereje. Y dijeron: a los herejes había que quemarlos vivos. Y dicen: este se nos fue. Y entonces van y desentierran sus huesos y los queman. ¿Sí? Podemos asegurar que sufrieron traición. ¿Cómo los capturaban? Porque alguien los traicionaba. Lutero, ¿verdad? Vivió su enfrentamiento con el Papa León X y él sale vivo de este enfrentamiento. Es por eso que él es de los pocos que salen vivos después de haberse enfrentado a la iglesia de Roma, pero hubo muchos otros que murieron como mártires. Obedecer a Dios nunca ha sido fácil. Cuando ustedes digan: ay, es que qué difícil es obedecer a Dios, van por buen camino. Es que esto me rebasa. Perfecto, amén, gloria a Dios. Ahora sí vas a ver el poder de Dios, porque mientras no te rebasaba, creías que tú podías. Pero cuando sientes que te rebasa, vas a estar como Jesucristo, conmovido de espíritu. Obedecer a Dios inicia con una negación total de lo que somos, de lo que creemos merecer, de lo que quisiéramos, o bien negando nuestros deseos para que entonces podamos obedecer. Nunca experimentaremos el dolor de Cristo, porque solo Jesucristo es varón de dolores, experimentado en quebrantos. No es fácil obedecer a Dios, pero si permites que Dios sea quien pelee tu batalla, vas a ganar. Jesucristo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le costó trabajo a Jesucristo obedecer. Y esto debe de estar en nuestras mentes todo el tiempo. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Cuando vas con esto concentrado a cualquier prueba que te enfrentes, ¿sabes qué? Jesucristo va a salir victorioso. Jesucristo está conmovido, incluso podríamos decir atemorizado, porque sabe: me va a entregar, me van a capturar, ¿y qué sigue?
que me den de latigazos, que me abofeteen, que me claven una corona de espinas y que me lleven a la cruz. Esto, Jesucristo pudo haber dicho como ustedes y yo, esto me rebasa, pero Jesucristo tenía el poder del Espíritu Santo como ustedes y como yo tenemos el poder del Espíritu Santo. No solo provocó esta conmoción, este temor en Jesucristo. Vean Juan 13:22. En Juan 13:22 dice, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Intenten imaginar la escena. Están ahí en lo que se considera la última cena. Acuérdense que no había mesa, están recostados en el piso y hay pues una pequeña mesa que tal vez sobresale 10 centímetros del piso, están alrededor de ella. El Señor acaba de anunciar, uno de vosotros me va a entregar y no saben quién es ese. La duda también llegó a lo profundo de su corazón. Los que ya habían comprendido que Jesucristo era Dios, los 11 que ya habían entendido que Él era Dios y que todo lo que Él decía se cumplía, sabían que esto que Él acababa de anunciar se iba a cumplir. Y ellos dudaban. Esta palabra duda, la Nueva Biblia de las Américas, la traduce como perplejos. Dice que aquí en Reina Valera dice, se miraban unos otros dudando de quién hablaba, y en la Nueva Biblia de las Américas dice estando perplejos acerca de quién hablaba. Esta idea de estar perplejo es mucho más que dudosos. Perplejos puede decir que no entendía nada, que se habían agotado sus ideas para tener la mejor comprensión. En 2 Corintios 4:8 nos dice que podemos estar en apuros, ¿sí? Y apuros es la misma palabra que aquí se traduce duda o perplejidad. En Gálatas, Pablo usa esta misma palabra diciéndoles, oigan, después de todo lo que les he enseñado, ustedes se están dejando llevar por otras ideas y dice Pablo, estoy perplejo. O sea, no sé qué hacer. Nuevamente, esto nos rebasa. Nosotros ya no sabemos qué hacer en este momento. Jesucristo experimenta temor, pero ellos no saben qué es lo que deben hacer. Tener sentimientos de duda o de perplejidad son comunes en el camino a la obediencia, pero tenemos que continuar a pesar de no saber cómo actuar. ¿Han estado en esa situación alguna vez? No sé qué hacer, no sé qué debo hacer aquí. ¿Y qué les he dicho que se debe de hacer cuando no saben qué hacer? No hagan nada. Espérense a que Dios se manifieste. Esto es una posición ideal, una posición correcta. Si Jesucristo no abandonó la obediencia a pesar de la traición, estamos comprometidos a seguir el ejemplo de Cristo. No sé qué hacer, no sé cómo actuar. Esta situación va más allá de mis fuerzas. Pero ¿sabes qué? No hay dolor o sufrimiento que nos detenga en el camino de la obediencia. La traición o cualquier otra prueba no son accidente. Dios usa todas las circunstancias para hacer que las cosas sucedan y confiemos más en Él. Ya vimos que la traición obedece a la Escritura. Estamos acabando con este punto. La traición provoca emociones. Pero vamos al tercer punto que nos dice, la traición no fue anticipada. En efecto, Jesucristo la conocía. En efecto, Jesucristo, al entrelazar estas verdades con la Escritura, él sabía que venía la traición, pero la traición no fue anticipada ni por el amor ni por la audacia de los que andaban con nuestro Señor. Y cuando se descubrió, cuando el Señor ya les dice claramente, el que me va a traicionar es este, no lo pudieron comprender. Fíjense bien cómo el amor no pudo anticipar la traición. Y vean a qué me refiero. Juan 13:23. Dice Juan 13:23. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba,
estaba recostado al lado de Jesús. Sabemos que se trata de Juan, el mismo que escribe este evangelio. Jesucristo amaba a todos sus discípulos, pero entre ellos comprendían que Juan tenía un trato especial de parte de Jesucristo. No hay manifestaciones de celo o envidia, por el contrario, el hecho de que esté recostado al lado de Jesús nos dice que había una relación especial que ellos respetaban. Y como vamos a ver en un momento, Pedro va a aprovechar esto para decirle, oye, pregúntale, ¿va? Juan no contestó con algo que nos dé, que nos indique que tenía una pista acerca de quién es el que lo va a traicionar. Recuerden, están perplejos, no saben qué hacer. Juan pudo haber dicho, ya sabía yo quién era. Se veía clarito, ¿no? Él no sabe ni pudo anticipar esto. El discípulo amado no pudo anticipar que Judas era el traidor, pero tampoco el hombre audaz. Vean Juan 13, 24 y 25. Juan está recostado al lado del Señor y dice en Juan 13, 24, a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien él hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? A Pedro lo conocemos como el audaz de los apóstoles, siempre arrojado, valiente, contestando visceralmente. Podríamos que Pedro se anticipaba a todo. ¿Sí? Muestra de esto, ¿se acuerdan? Cuando van a capturar al Señor, él saca su espada. A ver, aquí quién se lo va a llevar, ¿verdad? ¿Se acuerdan que él era fuerte? Señor, tú no me vas a lavar a mí los pies de ninguna manera. Él se anticipaba a todo. Y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Entonces lávame todo, por favor, ¿verdad? Pedro era audaz, era arrojado, era valiente. Y en este momento parece ser el más interesado en saber quién es el discípulo del que está hablando Jesucristo. Pero ni el discípulo amado, ni este hombre audaz pudieron anticiparse a saber quién era el traidor. Pero todo esto, pues nos hace ver que usa su audacia. Juan, tú pregúntale, ¿no? Tú que eres el amado, a ver, a ti sí te lo dice. Y estás ahí cerquita, tú pregúntale, ¿verdad? Miren, ¿qué nos deja ver todo esto? Judas se disfrazó muy bien. Judas aprendió a vivir como cristiano. Al grado que nadie pudo anticiparse a decir, sí, te lo dije, era él. Mira, ya lo sospechábamos. Él era el traidor. Él estaba bien disfrazado de cristiano. Pedro le dice, tú pregunta, porque él era el audaz, ¿verdad? Tal vez Pedro pues le dijo susurrando, oye, pregúntale, ¿verdad? Y tal vez Juan hizo lo mismo, ahorita van a ver por qué lo digo. Tal vez Juana no lo dijo abierta, oye Señor, ¿quién es? No, sino, Señor, ¿quién es? O sea, aquí dime, aquí en cortito, tú y yo, ¿no? Ya que me amas, dime quién es. Miren, ni el amor ni el audaz lograron anticiparse a la traición. Pero aun cuando el traicionero se descubrió, no lo comprendieron. Vean el versículo 26, Juan 13, 26. Respondió Jesús. Esto se lo está contestando a Juan. Parece ser que es entre ellos dos solamente. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Esto de mojar el pan era una costumbre. Vean Ruth 2:14. En Ruth 2:14, solo para que veamos que mojar el pan en el plato de otro era algo común, o bien se marcaba como un privilegio. O sea, si compartíamos la comida, ¿verdad? Y esto en familia, y aquí con nosotros en la familia mexicana es muy común que, a ver, déjame probar el tuyo, ¿no? Y nos habla a veces de confianza. Y cuando entre amigos estamos, a veces decimos, mira, prueba tantito, ¿verdad? Te sirvo tantito. Este es un poquito esta idea. Era algo común, pero también era un privilegio. En Ruth 2:14, Vos le pide a Ruth
que moje el pan en vinagre y le da de su potaje o sopa. Dice en Ruth 2:14, eh, eh, y vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en vinagre. Y ella se juntó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. En este caso, vos está privilegiando a Ruth, le está dando un trato de honor a Ruth. Pero en el caso de nuestro Señor, con Judas, está usando esto para mostrar que él es el traidor, pero esto no lo están viendo todos. Recuerden, Juan le preguntó muy de cerquita, ¿quién es? ¿Sí? Y esta es la razón, tal vez por lo que los demás no prestaron atención, pues para ellos estar mojando el pan con Jesucristo era un privilegio. A lo mejor todos estaban mojando el pan ahí en el vinagre, en algún potaje, pero Jesucristo dice, a quien yo se lo moje y se lo dé. Todos dijeron, mira cómo ama Judas, ¿verdad? Mira qué privilegio le está dando. Sí, sí lo percibieron, pero podemos suponer que Judas pues pensó que él estaba siendo el privilegiado, pero la realidad es que Jesucristo le está indicando a Juan quién es el que lo va a entregar. La traición o la prueba muchas veces no puede ser anticipada. Nosotros como seres humanos no nos podemos anticipar y decir, ahí me viene una prueba. A veces sí, pero muchas veces nos llega por sorpresa. Pero cuando llega la prueba, en este caso la traición, pues la tenemos que enfrentar. Entonces ya vimos que la traición obedece a la escritura, la traición provoca emociones y la traición muchas veces no puede ser anticipada, pero vamos a ver ahora en los últimos versículos cómo es que la traición comprueba su poder, versículos 27 al 30. Frente a este relato de traición, nuestro Señor evidenció su poder no solo sobre el maligno, sino también sobre el malentendido y sobre las tinieblas. Vean ahí en Juan 13:27 cómo mostró su poder sobre el maligno o Satanás. Dice en Juan 13:27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. De esos que a veces me he topado con gente así que dice, tú solo abre la Biblia y pon ahí tu dedo y es una instrucción para ti, ¿verdad? Y cuentan una historia que alguien abrió la Biblia ahí en Hechos y dijo, a ver qué es, y fue Judas y se ahorcó y dijo, ah, no, esto no es para mí. La abrió en otro lado y cayó aquí en Juan 13:27 y puso su dedo ahí, dijo, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Este relato aquí en Juan es que Jesucristo le dio el pan mojado, pero en los relatos paralelos de los evangelios, por ejemplo en Mateo 26, nos dice que fue quien metió la mano en el plato junto con él. Aquí parece ser que Jesucristo mojó y se lo dio. En los relatos tanto de Mateo como de Lucas, parece ser que era que los dos coincidieron al mojar el pan en el plato. Pero, pues como haya sido, ¿verdad? Este fue el indicativo de que Judas era el traidor. Yo creo que Judas no estaba alerta, no se percató de lo que le dijo el Señor Jesucristo a Juan. Él simple y sencillamente o aceptó el pan o lo mojó junto con el Señor. Judas no comprendió mucho, pero tampoco los discípulos. Y entonces nos dice ahí el texto de Juan 13:27 que después del bocado, Satanás entró en Judas. Pero no se olviden de esto. Judas fue completamente responsable. No esperaríamos que Judas dijera, yo soy el que tiene que cumplir la palabra de Dios, a mí me toca el rol de traicionero, ya me voy, porque ahí en el Salmo 41:9 de quien se está hablando es de mí, tengo que cumplir la palabra de Dios. No esperaríamos que Judas
actuar así. Judas actuó sin saber lo que hacía o bien pensando que él había hecho un gran negocio al recibir sus 30 monedas que ya había pactado con los fariseos. Qué terrible es esto. Después de haber estado cerca del Señor durante 3 años y ahora vivir separado por toda la eternidad. Judas se disfrazó de creyente y recibió su condenación eterna. No aprovechó el tiempo maravilloso que tuvo con nuestro Señor. No aprovechó para conocerlo más. No aprovechó la bendición de ser parte del grupo de los 12. No aprovechó la oportunidad tan grande de ser uno de los que llevaría el evangelio a todo el mundo. ¿Se dan cuenta? Aquí hay algo muy importante. Todo momento que vayan a enfrentar una prueba, su reto principal, ¿saben cuál es? Obedecer. ¿Cómo tengo que obedecer a Dios en medio de esta prueba? Rétense, háganlo. Mira, aquí Dios dice que ponga la otra mejilla. ¿Cómo? Pues no sé, pero la voy a poner. Y nada más cierra tus ojitos y órale, denle. Este es el reto que nosotros tenemos porque se dan cuenta que Judas se autoengañó, pero cuando llegó el momento indicado, fracasó. No podemos decir que porque estamos cerca de Dios tenemos garantizada la vida eterna. Se trata de obediencia, se trata de resistir la tentación y abandonar el camino a la tentación. Se trata de negarnos a nosotros mismos. Y si no lo hacemos, corremos el peligro de estar aprendiendo a disfrazarnos de cristianos. A veces en consejerías matrimoniales se les dice qué tiene que hacer él, qué tiene que hacer ella. Y algunos dicen, no, eso es muy difícil. Bueno, vamos a ver si eres creyente o no. Porque si eres creyente lo vas a lograr porque tienes el poder del Espíritu Santo. Te va a costar trabajo como a todos, pero lo vas a lograr porque tienes el poder del Espíritu Santo. La traición de Judas nos enseña que no podemos ser cristianos superficiales, no podemos ser cristianos débiles, no podemos ser cristianos frívolos. Si no eres obediente a las cosas del Señor, tu vida lo va a reflejar tarde o temprano. Solo déjate llevar, obedece. Es difícil, sí, lo estamos viendo. El Señor Jesucristo se conmovió. O sea, sabía lo que iba. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es difícil obedecer, pero es posible. Satanás no quitó la responsabilidad a Judas. Él fue plenamente responsable, a pesar de que el Salmo 41:9 hablaba de él. Es por eso que el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Somos responsables cuando la traición o la prueba llegue y somos responsables de obedecer o de desobedecer. Satanás está limitado por Jesucristo. Por tanto, concentrémonos en la obediencia. Miren, Jesucristo, ¿se acuerdan que no fue capturado? Él se entregó porque dijo, ha llegado la hora, ha llegado el momento. Pero también le dijo a Satanás, ha llegado el momento, nada más en cuanto moje yo el pan, llegó tu momento, Satanás. Satanás le pertenece a Dios. Concentrémonos en la obediencia. No pierdan tiempo con Satanás. Jesucristo nos muestra aquí su poder sobre Satanás porque éste solo pudo obrar hasta que Jesucristo lo autorizó. También nos muestra su poder sobre el malentendido. Vean Juan 13, 28 y 29. Juan 13, 28 y 29 dice así, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. ¿Se dan cuenta? Por eso decimos que es probable que le haya dicho a Juan, con el que moje yo el pan, ese es, ¿no? O sea, no lo dijo públicamente, los demás no lo entendieron, dice el versículo 29,
porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o diese algo a los pobres. Miren, no se estresen cuando no entienden algo que Jesucristo hace o dice. Ni los discípulos lo entendieron a la primera. Entonces, cuando tú no comprendes algo, pues tampoco te sientas mal. ¿Tu seguridad cuál es? Ya lo entenderé, ya lo entenderé. Como saben, estuve yo muy grave en el COVID. Así ya estaba yo ya viendo las puertas del cielo. Y yo decía, pues ya vámonos, ya qué hacemos aquí. Pero algo que me sucedió es que no dormía, nada. O sea, durante 27 días, cuando lograba dormir más, eran 15 minutos. Y le decía yo al doctor, oiga, doctor, es que no duermo. Y me decía, ya dormirá, ya dormirá. Y entonces cuando veo esto digo, pues el Señor no entiendo. Y el Señor nos dice, ya entenderán, ya entenderán. ¿Sí? No se sientan mal porque no logran comprender algo. Los discípulos no entendían, tal vez porque no veían nada malo en Judas, estaba bien disfrazado. Todo el mundo decía, no, este es un cristiano excelente. Tal vez por no haber escuchado lo que dijo a Juan susurrando. Judas tenía la bolsa de dinero. Lo que nos dice es que tenía una posición privilegiada. Él era el que guardaba el dinero y todos lo sabían. Supusieron que iba a comprar algo y el hecho de que hayan supuesto que iba a dar dinero a los pobres debió también ser una costumbre entre ellos. Judas no solo se preocupó por dinero, sino que al hacerlo, él pensó que iba ganando. Él pensó que el dinero era lo que le convenía, pero al buscar el dinero, ¿saben qué hizo? Descuidó su alma. Le importó más su ganancia material que su vida espiritual. Nos recuerda Proverbios 38 que dice, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Judas, perdón, es un ejemplo vivo y real de que el amor al dinero no tiene un fin agradable. Ahora, esto hay que balancearlo, hermanos, porque necesitamos el dinero. Debemos de luchar por dinero. O sea, no, la Biblia no nos dice conviértete en un monje como San Martín, ¿no? Que era el de los animales, y vete, haz voto de pobreza y tú no eso no dice en ningún lugar la Biblia. Pero sí dice no ames al dinero, no hagas las cosas solo por el dinero. Miren, debemos de entender que cada centavo que llega a nuestra vida sirve para hacernos crecer espiritualmente. Qué terrible va a ser que el Señor te bendiga con dinero y tú te olvides del Señor. No, pues, miren, ¿cuántos de nosotros a lo mejor si hubiésemos amanecido con 1,000,000 de pesos en la cuenta en el banco, en lugar de estar aquí, pues estaríamos mínimo en Acapulco, ¿no? O en algún otro lugar disfrutando de vacaciones. Y no es que sea pecaminoso salir de vacaciones o no estar aquí, sino que a veces le damos más importancia al dinero que a nuestra vida espiritual. Si tu amor al dinero te hace quitar tiempo a Dios, en lugar de estudiar a Dios, estudias cómo ganar más, ten cuidado, tu corazón se puede extraviar. Judas estuvo más interesado en ganar y cuando llegó la prueba solo pudo pensar en él, pero ¿cuál fue el costo que pagó? La vida eterna. Se fue al infierno. Todos tenemos que entrenarnos en estar centrados en Dios y comprender que el dinero solo sirve para que aprendamos a adorar a Dios más y mejor. Miren, hay algunos que son súper hábiles para el dinero y cualquier cosa que hagan, cualquier negocio que hagan, pum, aparece más dinero. Y otros, pues no, ¿verdad? Nomás viven con lo necesario y ahí la llevan y ahí van. Mira, como quiera que sea que estés,
Cada centavo que llega a tu bolsillo es para que adores más y mejor a Dios. Sea que Dios te bendiga con mucho, porque la Biblia nos dice que también el Señor nos da en abundancia para que disfrutemos de ello. Pero en medio de ese disfrutar de la abundancia que nos da el Señor, no nos distraigamos y vayamos nosotros a dedicarle más tiempo al dinero o darle más importancia a él. El Señor mostró su poder sobre Satanás, el maligno, sobre la duda de los discípulos, pero vean lo que pasó al final, dice en Juan 13:30. Él mostró también su poder sobre las tinieblas, dice en Juan 13:30. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego que salió, era ya de noche. Judas comprendió que había llegado la hora de que él se manifestara y se fue. A Judas le lavaron los pies. Sí, no se nos dice que el Señor haya dicho, pero como uno es el traidor, no, tú para acá, Judas. Le lavaron los pies. Judas, lo más probable es que haya participado de la cena del Señor. En 1 Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Miren, lo más probable es que él haya participado de la cena del Señor. No se nos dice con claridad si él estaba ahí o la cena fue después de que él se fue, pero lo más probable, dicen los estudiosos, es que haya estado ahí. Él se le lavaron los pies, participó de la comunión con los santos, participó de la cena del Señor, tuvo el privilegio de cargar la bolsa del dinero. Y cuando nos dice que luego salió, esto es de inmediato, luego, de inmediato salió, pero luego salió y ya era de noche, no es simplemente una indicación cronológica, no es solo una indicación de tiempo, es un indicador espiritual. Las tinieblas o la noche se oponen a la luz de Cristo. Sabemos que Jesucristo es el Señor del día y de la noche. Pero aquí se nos muestra cómo Satanás entra en Judas y él decide actuar en medio de la noche. Él salió luego de inmediato. Judas se dejó dominar por las tinieblas, no le importó el privilegio y la oportunidad que Dios le dio. Judas se dejó dominar por las tinieblas cuando amó al dinero. Judas se dejó dominar por las tinieblas cuando se olvidó de su salud espiritual por lograr sus metas materiales. Judas se dejó dominar por las tinieblas y nos dejó un ejemplo de cómo es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. La prueba, la traición, no son un accidente en la vida del creyente. Del mismo modo que la traición de nuestro Señor fue una prueba, a nosotros nos puede llegar una prueba de cualquier índole. Traición, muchas veces. Eso es lo común en la vida. Cuando somos traicionados, cuando somos tentados, cuando somos probados por algún pecado, nuestra respuesta debe de ser siempre la misma. Tengo que obedecer a Dios. Siempre debemos de luchar contra la prueba y a veces la prueba nos puede derrotar, podemos tener caídas. Puede ser que haya un punto en donde sea verdad, me siento rebasado, pero por meter yo mi cuchara, me fue peor. Es probable que haya momentos en nuestra vida en que caigamos derrotados, pero obedecer debe de ser nuestra prioridad. Sus mandamientos son lo mejor. La Biblia nos enseña, los que quieren vivir piadosamente tienen que padecer persecución. La Biblia nos enseña que ser obediente nunca ha sido fácil, pero hay algo que nos enseña y que eso es lo que nos debemos de llevar en nuestro corazón. Somos más que vencedores.
tenemos el poder de Dios para lograrlo. No estamos solos. Y si nos dedicamos disciplinadamente a nutrir nuestra vida espiritual, siempre vamos a salir victoriosos. Siempre lo vamos a lograr a pesar de que la prueba nos rebase o que nosotros creamos que esto es algo que está fuera de control. Las pruebas, la traición, no son un accidente. Está siendo programado por Dios para tu crecimiento espiritual y para el mío. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias te damos porque, pues en este ejemplo que nos dejas a través de Judas, podemos entender claramente que no es fácil la obediencia, pero confiados estamos en que somos más que vencedores, que en ti tenemos la victoria. Señor, ayúdanos a lograrlo. Nos cuesta muchísimo trabajo, Padre. Tú conoces la realidad, tú conoces lo que hay en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, fortalécenos en nuestras debilidades y ayúdanos a verte en medio de la prueba. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.